Bueno, vamos a seguir y hoy os voy a traer un vídeo. Este va a ser uno de los mejores vídeos que vais a ver en la historia sobre el sector terciario, ¿vale? El sector terciario, en la economía, hemos visto el sector primario, el sector secundario y ahora pues nos queda el sector terciario, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar tenemos que ver qué es el sector terciario. Hay que definir el sector terciario y el sector terciario hace referencia a aquellas actividades que no realizan un producto material, es decir, ya no realizan un producto material porque el producto material lo han realizado los sectores anteriores. Este sector lo que hace es coger el producto que se había realizado o en el sector primario o en el sector secundario, sobre todo en el sector secundario, y realiza una serie de acciones con ese producto, es decir, lo distribuye, lo vende, lo arregla, lo repara, ¿de acuerdo? O bien ya no tiene por qué relacionarse con ningún producto material, sino que es el sector donde se ofrece un servicio, es conocido, por eso es también conocido como el sector terciario o el sector servicios, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, un ejemplo del sector servicios, ¿cuál sería? Educación, sanidad, la policía, es decir, los medios de seguridad, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra que no pertenezca a ninguno de los primeros, del primer sector o del segundo sector, por ejemplo, el transporte, las comunicaciones, el entretenimiento, cualquier actividad que no esté englobada dentro del sector primario o secundario, es decir, esto es el sector servicios, que o bien hace algo con un producto, lo pone a la venta, lo transporta, lo distribuye, o bien ofrece un servicio, en este caso algún tipo de servicio, como vamos a ver posteriormente, ¿vale? Vamos a ver el primer apartado, el 1.1, van a ser las características de este sector. ¿Cuáles son las características? Mira, lo que quiero que tengáis en cuenta es que este sector principalmente está desarrollado en los países desarrollados, ¿de acuerdo? Es decir, ocupa un rol en la economía. ¿Qué significa un rol en la economía? Es que es el sector que en las economías desarrolladas, en las economías de los países más desarrollados, ocupa aproximadamente a más del 60% de esta población, ¿de acuerdo? Y además, en algunos países llega a suponer aproximadamente el 70% dentro del Producto Interior Bruto de los países. Es decir, todas las actividades económicas que realiza un país, todos los ingresos que un país genera, están incluidos dentro de este o suponen el 70% de este sector. Por lo tanto, el siguiente punto que tenemos que ver es su importancia. ¿Cuál es la importancia o por qué es importante el sector en las economías? ¿Por qué? Porque mirad, es un medidor del grado de desarrollo de un país. Cuanto más desarrollado tengas tu sector, tu sector servicios, mucho más desarrollado se considerará tu país. Ya sabéis muchas veces que, por ejemplo, si yo os digo, bueno, pues este país tiene un 80% de su Producto Interior Bruto se corresponde con el sector terciario, pues vosotros diréis, vale, pues entonces estamos hablando de un país desarrollado, salvo, como ya sabéis vosotros, que hay algunas excepciones, como puede ser la India, que la India, pese a no ser un país desarrollado, pues, o que está en vías de desarrollo, su sector terciario es uno de los más importantes del mundo debido a su actividad turística, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que ver, el tercer apartado es la clasificación de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios los podemos clasificar, aunque en vuestro libro lo ponga el servicio mixto ya sabéis que son, ¿no? Los podemos clasificar en tres sectores, ¿de acuerdo? Perdón, en tres sectores no, en dos. Los podemos clasificar en dos tipos de servicios, los servicios públicos y los servicios privados. ¿Cuáles son los servicios públicos? Los servicios públicos son aquellos que ofrece el Estado, ¿de acuerdo? Es decir, una serie de servicios como por ejemplo educación, sanidad, infraestructura, lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿de acuerdo? Los bomberos, ¿de acuerdo? Esos son servicios públicos que los ofrece el Estado. ¿De dónde se financian esos servicios públicos? Esos servicios públicos se financian de los impuestos, es decir, no es que sean servicios gratuitos, no lo son, porque lo estamos pagando. Si tú pagas el IVA, pagas impuestos, tú pagas el IVA, pagas impuestos, pagas servicios públicos, ¿de acuerdo? Lo que hace referencia es que están ofrecidos por el Estado, ya sea por la administración central, por las administraciones locales, los ayuntamientos, por las administraciones regionales, es decir, las comunidades autónomas, pero son servicios públicos que no buscan obtener un beneficio económico, sino que lo que buscan es ofrecer un servicio público, ¿de acuerdo? Para todos, para intentar dar lo que se llama el estado del bienestar, ¿de acuerdo? Es decir, ofrecer un mínimo de bienestar a esa población. Y luego tenemos los servicios privados, ¿de acuerdo? Los he puesto aquí muy abajo porque se me ha ido la mano para abajo, porque esto es una nueva técnica que estoy utilizando para hacer mis vídeos. ¿Cuáles son los servicios privados? Los servicios privados son aquellas compañías, aquellas empresas que también ofrecen un servicio, por ejemplo, que también puede ser un servicio sanitario, un servicio educativo, un servicio de transporte, lo que sea, pero que son empresas privadas que buscan ganar
pasta, es decir, sí que ofrecen un servicio a cambio de un dinero, ellas buscan ganar su dinero. Yo no voy a montar una empresa si no voy a ganar pasta, porque entonces ¿para qué quiero montar una empresa? Para eso monto una ONG, ¿de acuerdo? Vale, entonces eso es en cuanto a los servicios, a la distinción entre los servicios públicos y los servicios privados. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver ahora el 1.2, vamos a ver el impacto del sector terciario. Vamos a ver, mira, el impacto del sector terciario el sector terciario ha supuesto un impacto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque ha modificado tanto la forma de trabajar de la gente como los hábitos de las propias personas. Pero es que no solo eso, sino que también ha modificado el paisaje, ha modificado el mundo por el desarrollo de las actividades que ahí se engloban, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero, los cambios en la vida de las personas. Mira, antes de la primera revolución industrial, ¿de acuerdo? Allá por el año 1750, las actividades principales del ser humano, ¿cuáles eran? Sobre todo la agricultura y la ganadería, ¿de acuerdo? El sector primario, luego hay un poco de artesanía, pero el sector predominante era el sector primario. Una vez que a partir del año 1750 se produjo el cambio, se produjo la primera revolución industrial, pues se produjo un cambio en la forma de vida de las personas, en la forma laboral de las personas, y el sector secundario, es decir, sobre todo las actividades industriales, fueron las que se pusieron a la cabeza de todo. Pero a partir, sobre todo del siglo XX, con el desarrollo y la explosión del sector terciario, la inmensa mayoría de la población, en los países desarrollados siempre, se dedica a trabajar dentro del sector terciario. Y entonces, pues todas sus actividades laborales han cambiado. Pero ya no solo sus actividades laborales, sino también su ocio, su forma de relacionarse con los demás. Es decir, ahora existe lo que es el ocio, existe el turismo, existe otro tipo de actividades que han hecho que la vida de las personas ya no solo laboralmente esté vinculado al sector terciario, sino que el sector terciario también está vinculado con otra forma de ganarte la vida, con otro tipo de actividades, en este caso con las actividades sobre todo relacionadas con el ocio. Pero es que al mismo tiempo también ha modificado el tema de los paisajes, ha modificado el mundo. ¿Por qué? Porque el sector terciario necesita de una infraestructura, por ejemplo, los transportes necesitan de unas vías de comunicación, de unos aeropuertos, de unos puertos. Ya no solo eso, sino que se han creado nuevas empresas que demandan nuevas infraestructuras, ¿de acuerdo? Sobre todo, donde no hemos visto más, es lo que he dicho anteriormente, en los transportes es donde más se ha visto modificado el mundo debido al impacto del sector terciario. Seguimos avanzando, vamos a ver ahora, vamos a desarrollar el sector terciario y voy a centrarme un poco más detenidamente en las principales actividades que se desarrollan dentro del sector terciario. Ya sabéis que las actividades del sector terciario son infinitas, son todas aquellas que no pertenecen al sector primario o al sector secundario, pero realmente hay algunas que son más importantes que otras, como por ejemplo en este apartado 2, que vamos a ver el transporte. Vamos a ver, ¿qué es el transporte? El transporte es el traslado de un lugar a otro, ya sean de mercancías o ya sean personas. Es decir, es trasladar de un lugar a otro personas o mercancías. Y puede ser transportarla desde mi casa a la casa de enfrente, es transporte, ¿de acuerdo? Utilizo un vehículo, que sean mis paticas, ¿vale? O trasladarlo a Australia, a nuestras antípodas, al lugar más alejado nuestro, ¿de acuerdo? Eso también es transporte. ¿Cómo lo voy a llevar? Pues si lo llevo andando, no, tú que puedes decir viajar, ¿vale? Pero bueno, ya veremos cómo lo vamos a gestionar, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente apartado vamos a ver los tipos de transporte, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de transporte tenemos? Tipos de transporte tenemos 3 tipos de transporte principales. En el primer caso tenemos el transporte terrestre, ¿de acuerdo? El transporte terrestre hace referencia a aquel que va sobre la superficie de la Tierra, y ahí lo tenemos que diferenciar en 2 tipos, en el transporte por carretera y en el transporte por vías de tren, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo nosotros organizamos el transporte por carretera? ¿Cuál es el transporte por carretera? El transporte por carretera es el que hacemos por carretera, a ver tú qué bien, ¿vale? Es el que hacemos pues usando coches, el que usamos motos, el que usamos camiones, ¿de acuerdo? El que usamos incluso bicicleta, yo que sé, monopatín, ¿de acuerdo? Es el que hacemos pegado al suelo, ¿vale? Para ello tenemos que haber creado una red de infraestructuras, que voy a hablar en el siguiente punto, pero ¿este transporte para qué es bueno? Este transporte normalmente se utiliza para transportar personas o mercancías a corta, media distancia, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero transportar algún producto a Madrid, pues la verdad es que sí que es desde Cartagena a Madrid, pues sí que es un buen transporte. Pero ya si lo quiero llevar a Rusia, pues a ver, se puede llevar en camión, pero bueno, a lo mejor no es el más elegido, es en cortas distancias el que más se utiliza. Ahora bien,
También es importante hablar del transporte por vías de tren. ¿Por qué es importante hablar del transporte por vías de tren? Porque el transporte por ferrocarril es un transporte que tiene una gran capacidad de carga y ya para una media distancia, pues la verdad es que es bastante útil y es bastante más útil, por ejemplo, que el camión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que diferenciar entre ese tipo de transporte. Luego tenemos el segundo transporte que podemos hablar, el segundo tipo de transporte es el transporte marítimo. Es aquel transporte que se realiza tanto por mar como por ríos, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente te hace falta un barco, un coche ya no te sirve porque el coche se hunde, el barco no, entonces te hace falta un barco. Normalmente este tipo de transporte es el que se utiliza para grandes distancias y gran volumen. ¿Por qué? Porque los barcos tienen gran capacidad de carga, entonces pues normalmente se suele utilizar a largas distancias y con gran volumen y suele ser el más barato de todos, ¿de acuerdo? Pero eso sí, no tengas prisa. Si tú pides, yo qué sé, 50 toneladas de petróleo en AliExpress, tranquilo, que ya llegarán, no tengas prisa. Es un transporte relativamente lento, pero la verdad es que es lento, pero es útil, ¿de acuerdo? Bien, esperemos igual un poco los pantalones, se me estaban cayendo. Vale, sigo. Entonces, ese es el transporte el transporte marítimo. Y luego por último tenemos que hablar del transporte aéreo. A ver, el transporte aéreo es el que se ha puesto de moda, el que ha pegado el pepinazo en el siglo XX. Es decir, se ha hecho viral a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es el más rápido. Entonces, tú en un momento, tú en 24 horas te puedes poner en la otra parte del mundo. En 24 horas dices, ¿cuánto tiempo? Vale, sí, vete en barco, ¿vale? Es el transporte más rápido, es un transporte muy seguro. ¿Y cuál es el problema? A ver, que tampoco vas a mandar grandísimas cantidades de cosas o cosas que pesen mucho, ¿de acuerdo? Es un transporte, suele ser caro, suele ser un transporte que lo que busca es la conectividad y la rapidez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues se pueden mandar productos perecederos o productos que realmente necesiten llegar de un punto a otro rápido, ¿de acuerdo? Es decir, que no necesites, que no tengas que tirarte media vida para llegar al producto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el producto del transporte aéreo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es en cuanto a los tipos de transporte. 2.2. La importancia y el impacto del transporte. Vamos a ver, en primer lugar, el transporte ha transformado y ha conectado los territorios. Es decir, ya no solo el transporte de mercancías, sino también el transporte de personas ha provocado que se comuniquen diferentes lugares que antiguamente no estaban comunicados, ¿de acuerdo? Es decir, se han creado carreteras, se han creado puertos, se han creado líneas, se han creado aeropuertos y se conectan lugares por avión, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha contribuido al desarrollo de muchísimas zonas. Os voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Si os doy un ejemplo, tengo que hablar de un ejemplo. El tren transiberiano. Es decir, es un tren que cruza Siberia por la mitad y permite conectar pueblos que antiguamente estaban totalmente perdidos, pues los puede conectar con Europa. Es decir, allí un ruso siberiano, pues se sube en el transiberiano y se presenta en Polonia. Míralo. Bueno, pues sí, pues sirve para eso, es decir, ha servido para unir lugares que estaban muy distantes y estaban totalmente aislados entre ellos. Y al mismo tiempo, el siguiente apartado es que ha mejorado la accesibilidad y ha hecho que las conexiones sean mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque ya no solo te une esos puntos, sino que te los une de una forma rápida. Tú imagínate que ese transiberiano fuera a 10 km por hora. Pues nada, cuando llegue el siberiano, llegue a Polonia, se ha hecho viejo. No, es que al revés, es que encima de todo son rápidos, es decir, son comunicaciones rápidas, ¿vale? Bien, el siguiente punto es la creación de nuevas infraestructuras. Es decir, hace falta crear nuevas infraestructuras, nuevos edificios, nuevas carreteras, ya como he hablado anteriormente, puertos, aeropuertos, estaciones de tren. Es decir, se crean nuevas infraestructuras y eso también es verdad que al mismo tiempo genera nuevos trabajos, ¿de acuerdo? Y ahora bien, el último apartado es la transformación y el desarrollo de puntos claves, ¿vale? Es decir, hay puntos claves, hay zonas geográficas que gracias a este aumento de las comunicaciones pues se han visto favorecidas, es decir, sobre todo muchas zonas portuarias, muchas zonas donde se han creado aeropuertos en las zonas cercanas. Bueno, pues eso ha revitalizado a los lugares y ha revitalizado esas zonas que posiblemente antiguamente no tenían esa infraestructura ni esa localización en los mapas geográficos, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Apartado 3.
turismo, ¿vale? Hemos hablado del transporte, ahora vamos a hablar del turismo. ¿Qué es el turismo? El turismo es cuando tú te vas de tu lugar habitual de residencia a otro lugar, más o menos cerca, por motivos de ocio. Es decir, tú vas a otro sitio, no vas a trabajar, vas por motivos de ocio. Tú puedes visitar a tu primo Bartolo a Cuenca y luego ver las casas colgantes de Cuenca, ¿vale? O tú puedes irte a otra ciudad, tú puedes irte a Madrid porque yo quiero ir a ver, yo qué sé, el Bernabéu, si me ocurre, el Bernabéu, eso es un monumento histórico. Bueno, pues entonces, pues tú puedes ir por ese motivo, es decir, tú te trasladas de tu lugar de residencia habitual, es decir, yo me voy de Cartagena, me voy a otra ciudad a hacer algo relacionado con mi tiempo de ocio, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo con el disfrute de tu tiempo libre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, mira, el turismo tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque el turismo se está desarrollando muchísimo a finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI se ha desarrollado muchísimo. ¿Por qué? Porque es importante para poner en comunicación el mundo, para aprender de otras culturas, conocer otros pueblos. Es decir, es una forma que tiene el ser humano de comunicarse entre ellos mismos. Tú vas a otros lugares, te relacionas con las personas, pero ya no solo para ver los monumentos que allí hay o para tomar el sol, sino que al final tú ves otras culturas distintas, ves otros idiomas, ves otras lenguas, ves otras formas de vivir, por lo tanto aprendes. Es decir, ya no solo es que tú vas a disfrutar de tu ocio, sino que también vas a aprender, que también vas a conocer y a poner en contacto otras culturas. Pero es que el turismo es uno de los motores de la economía, y que nos lo digan en España, ¿vale? Que es uno de las principales actividades económicas de nuestro país, y por eso lo estamos pasando tan mal debido a la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente no viene, nosotros tampoco salimos de nuestra casa, no nos movemos, por lo tanto estamos hablando de que el turismo es muy importante para la economía de algunos países. ¿Por qué? Porque mira, genera muchísimos trabajos de una forma directa, es decir, recibir turismo, pero es que además activa la economía y activa otras actividades del sector terciario, como por ejemplo los transportes, activa los hoteles, activa los restaurantes. Es decir, ¿quién no se va a ir a ver un monumento y cuando tengas calor te va a tomar un refresco? Es que te lo vas a tomar, ¿de acuerdo? Activa las ventas, la gente cuando está en otros sitios compra. Es decir, el turismo trae dinero de fuera. ¿Para qué? Porque la gente lo consume, la gente. Por lo tanto, este turismo genera una gran actividad económica, pero no solo directamente, es decir, no solo porque yo vaya a un museo y pague la entrada, paga, no, sino porque al mismo tiempo, es decir, yo pago, pero es que luego al salir, como, ceno, me compro ropa en Zara, es decir, yo realizo una serie de actividades que no están relacionadas directamente con el turismo, son actividades turísticas, pero que sí que sirven o que sí que fomentan nuestro crecimiento, nuestro Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de turismo y empezamos con el turismo cultural, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es el turismo cultural? El turismo cultural es aquel por el cual yo voy a visitar otros lugares buscando su cultura, buscando su historia, buscando museos, buscando yacimientos arqueológicos, buscando algo que a mí me ofrezca cultura. Puedo ir a ver una biblioteca, algo que el tema por el cual yo voy, el motivo que a mí me atrae hacia esa zona, sea un motivo cultural, ¿de acuerdo? Un motivo cultural, repito, museos, pero es que también valen, por ejemplo, grandes conciertos, incluso eventos deportivos, también se estructuran dentro de este turismo cultural, ¿vale? ¿Cuál es el segundo turismo que tenemos que hablar? Que es el segundo, que es el ecoturismo, es el turismo rural, ¿vale? ¿Qué importancia tiene para nosotros el turismo rural? El turismo rural es aquel que realizamos buscando la naturaleza. Mira, normalmente en los últimos años la población vive en las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, pues se fomenta el visitar la naturaleza, en las cabañas rurales, para que tú te introduzcas en el entorno natural. ¡Oh, qué bonito, qué bonito es ese río! Bueno, pues ve a verlo. Es decir, es salir de la ciudad, de la monotonía del día a día, e irte a una zona natural, lo más natural posible, a irte a una montaña, a ver pino, a ver jabalí, es decir, a vivir o a disfrutar del entorno natural, ¿de acuerdo? Eso es lo que es el turismo rural, ¿de acuerdo? El siguiente es el
turismo de sol y playa, ¿vale? Mirad, aquí en España es uno de los más famosos, debido a que en España tenemos unas condiciones de sol y playa muy buenas. Ya lo he dicho muchas veces en clase, si tú buscas sol y playa, pues no te vayas a Noruega, ¿de acuerdo? Porque Noruega realmente no te puede ofrecer bien eso. En Noruega puedes ver los fiordos noruegos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú quieres un turismo de sol y playa, tienes que irte a otras zonas, por ejemplo, a zonas mediterráneas, a zonas caribeñas, y en este caso no vamos a defender lo nuestro, por ejemplo, a España, a Cartagena. Cartagena es un sitio donde ofrece turismo de sol y playa, pero el turismo de sol y playa no solo se da porque exista sol, ¿de acuerdo? Que también es importante que exista sol, sino que también se da porque, para que exista este turismo, tiene que haber una serie de infraestructuras. Es decir, tú no te puedes ir a la Manga de los años 50, del siglo pasado, donde solo había tierra. ¿Y qué haces allí? Te llevas una caravana, si no puedes pasar porque no hay carretera. Es decir, tiene que tener unas infraestructuras, tiene que tener unas carreteras, unas vías de comunicación, tiene que tener unos hoteles, tiene que tener un ocio, tiene que ofrecer algo a ti, es decir, que adquieres un kayak. Es decir, tiene que llevar acompañando a ese tipo de turismo, tiene que haber algo más, como por ejemplo, pues una serie de infraestructuras que a ti te sirvan para estar a gusto, para decir, no, yo me voy a ese sitio y no me voy a otro sitio, ¿de acuerdo? Así tú tienes que atraer turismo. Oye, y si ya lo combinas con otros tipos de turismo también vale, porque a ver, aquí la gente puede venir a Cartagena, por ejemplo, a hacer turismo de sol y playa, pero oye, y yo también te ofrezco museos, es decir, que también puedes combinar el turismo de sol y playa con el turismo cultural, es decir, uno no quita lo otro, ¿de acuerdo? Bueno, y luego tenemos un cuarto tipo de turismo, que es, por ejemplo, otros tipos de turismo, ¿de acuerdo? Que es el cuarto tipo de turismo, por ejemplo, por otros motivos por los que tú vayas a visitar una ciudad, por ejemplo, por un parque temático, ya lo he dicho alguna vez, si tú quieres ir, por ejemplo, a Port Aventura, bueno, pues tú vas a Tarragona porque ahí está Port Aventura, ¿de acuerdo? Tú vas a ese parque temático. Por ejemplo, tú imagínate que tú quieres ir a Benidorm, pero no vas a Benidorm buscando el sol y la playa, sino que tú vas a Benidorm buscando tierra mítica. Bueno, pues eso es un turismo de parque temático. Por ejemplo, otro tipo de turismo, el turismo que se realiza a través de los cruceros, realmente porque tú lo que buscas es el crucero, realizar el crucero por un mar o por un río. Sí que es importante a lo mejor las ciudades que visitas o las ciudades que paras, pero bueno, porque paras un ratito, pero realmente tú no vas a hacer el crucero solo, exclusivamente por visitar Roma, porque te paras en Civitavecchia y estás un rato en Roma. No, tú vas a hacer el crucero que pasa por Roma, pero porque tú quieres hacer un crucero, que es un nuevo tipo de turismo que se ha fomentado sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Apartado 4, comercio, ¿vale? Otra de las principales actividades que se engloban dentro del sector terciario. Vamos a ver, ¿qué es el comercio? El comercio, pues todos lo sabemos, el comercio es aquellas actividades en las cuales el consumidor compra un producto que necesita más o necesita menos, porque luego está el producto de primera necesidad, los de segunda necesidad, pero bueno, eso es un rollo que expliqué en el tema 5, ¿vale? Es decir, es comprar un producto, una tienda o una superficie o alguien online lo pone a la venta y tú lo compras, por lo tanto, es la obtención de un producto a cambio de una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de comercio, el comercio interior y el comercio exterior. Vamos a hablar del comercio interior. ¿Qué es el comercio interior? El comercio interior es el que se da dentro de las fronteras de tu propio país, ¿de acuerdo? Y dentro de este comercio interior podemos distinguir entre los mayoristas y los minoristas. ¿Quiénes son los mayoristas? ¿Vale? Los mayoristas son aquellas superficies que se encargan de aglutinar y de comprar productos directamente desde la fábrica, pero los almacenan y luego se los distribuyen a las pequeñas tiendas, no los ponen directamente a la venta, son los intermediarios entre las grandes fábricas y las pequeñas tiendas, ¿de acuerdo? Bien, no los ponen directamente a la venta al consumidor, sino que se los venden directamente a las pequeñas tiendas, ¿vale? El pequeño comercio. ¿El pequeño comercio cuál va a ser? Él va a ser el que se va a comunicar directamente con el consumidor, ¿vale? Es decir, yo voy al supermercado y yo en el supermercado, pues, puedo comprar lo que yo quiera, supermercado, hipermercado, grandes superficies, o la tienda del pueblo, ¿de acuerdo? Yo puedo comprar un producto determinado, ¿de acuerdo? Es el que pone a la venta, este comercio minorista también se llama, es el comercio que pone a la venta, que pone a la venta el producto directamente hacia el consumidor, ¿de acuerdo? Las ventas por internet también se consideran dentro de este tipo de comercio. Y ahora diréis vosotros, bueno, ¿y por qué no este comercio se lo compra directamente a las fábricas? Un problema, os voy a explicar, lo vais a entender rápidamente. Imaginaos que yo tengo una tienda de ultramarinos que se llama Ultramarinos Sergio, ¿vale? Bueno, pues yo vendo productos y yo vendo leche,
¿vale? Y yo tengo 10 marcas de leche. Imaginaos que vendo muchísimas cosas y vendo 10 tipos de marcas distintas de leche. Tú imagínate que para yo comprar la leche, tengo que llamar a 10 fábricas distintas. Venga, llamo a Central Leche Asturiana. Hola, sí, ¿me puedes mandar un palé de leche? Vale, me mandan un palé de leche, venga, cuelgo, venga, y ahora llamo a Leche Pascual. Oye, ¿me podéis hacer publicidad? Porque como este vídeo se va a hacer viral y va a tener millones de reproducciones, Leche Pascual, apuntaros. Bueno, yo llamo a Leche Pascual, y Leche Pascual, venga, le digo, venga, no, tú dame, como yo vendo más, dame 2 palés. ¡Qué lío! Eso, imaginad que lo tengo que hacer con todos los productos que yo tenga. ¿No será mucho más fácil llamar por teléfono al mayorista que se encarga de vender productos lácteos? ¿Vale? A ese mayorista va a tener los 10 tipos de leche que yo llevo, pero es que al mismo tiempo también va a tener los yogures, también va a tener productos relacionados con eso, ¿de acuerdo? Entonces, espérate que esto no sé qué ha pasado. Seguimos. Entonces, no sé qué ha pasado. Entonces, yo prefiero llamar al mayorista. A ver, ¿eso incrementa el precio del producto? Sí. Evidentemente, el mayorista tiene que cobrar, tiene que comer, ¿de acuerdo? Pero bueno, aumenta el precio, pero facilita el trabajo de la tienda que se dedica, a esa tienda minorista que se dedica a venderle directamente al consumidor, ¿vale? Bueno, y el siguiente es el comercio internacional. ¿Cuál es el comercio internacional? Pues muy fácil, el comercio internacional es el que tú realizas, el que las empresas de tu país realizan con consumidores que están en el exterior, ya sean empresas o consumidores directamente. Es decir, yo puedo vender mis productos a una tienda de Japón y esa tienda de Japón se lo vende a sus consumidores, o directamente yo, por mediación de internet, puedo vender mis productos a un japonés. ¿De acuerdo? Pues pues se lo mando por barco y ya le llegará, ¿vale? Bien, puede ser el comercio que se realiza entre tu país y otros países, ¿vale? ¿Y esto qué características tiene? Esto genera una balanza comercial. La balanza comercial es que tú coges en un lado y tú coges lo que vendes, por otro lado, lo que compras, ¿de acuerdo? Y tienes que ver si tu balanza comercial es positiva o es negativa. Es decir, si tú vendes más de lo que compras, es positiva, por lo tanto tendrás unos beneficios económicos dentro del comercio internacional, y evidentemente, si es negativa, pues tendrás unas pérdidas, ¿vale? Esto en cuanto al comercio. Apartado número 5, las telecomunicaciones. Mira, las telecomunicaciones, que lo digo así. ¿Por qué son importantes las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones pues son aquella forma de conectar el mundo que tenemos, pues ya sea por cables o también sobre todo por ondas electromagnéticas, ¿vale? ¿Qué importancia tienen las telecomunicaciones? Pues lo vais a entender enseguida. Es decir, yo en el siglo XVI no podía estar haciendo este vídeo, ¿vale? Bien, en el siglo XVI tampoco, en el XVII tampoco, el XVIII tampoco, el XIX tampoco y incluso en el XX tampoco. Bien, ¿por qué? Porque las telecomunicaciones se han puesto sobre todo de moda en el siglo XXI y son las que han cambiado la forma de entender la comunicación de las personas, facilitan la comunicación entre las personas, pero ya no solo que facilitan la comunicación entre las personas y ya no solo es que a mí me sirvan para mandaros un vídeo por YouTube para explicaros las clases, al revés, sino es que además, es que son importantes para todos los sectores de la economía, es que incluso son importantes para el sector primario, son importantes para el sector secundario. Se están introduciendo ya, como ya sabéis, la mecanización de muchas fábricas, de muchas industrias. Muchas ya necesitan de las telecomunicaciones, de internet, de wifi para funcionar las propias máquinas, y ya que deciros del sector terciario. Es decir, es que hasta para un taxista, que los taxistas ya sabéis que se saben las calles de memoria, ya no lo necesitan tampoco tanto. ¿Por qué? Porque se ponen su GPS y con su GPS van a todos sitios. Y eso gracias a que se consigue, a las telecomunicaciones. Si esas telecomunicaciones es un avance de la humanidad que sirve para facilitar la vida de la propia humanidad. Y ya, la repera de todo es Internet, Google, publicidad. Que tú llegas a Google, al buscador, a un buscador, y tú ya realmente, pues, lo tienes todo a mano, ¿de acuerdo? Es que te sirve para todo. Por tanto, las telecomunicaciones son muy importantes. Sexto apartado, ya estoy acabando, otras actividades del sector terciario que son también importantes, pero que no las vamos a ver con tanta profundidad. Por ejemplo, el sistema bancario, el sistema financiero y el sistema bancario son muy importantes porque sirven para la financiación tanto de personas como de empresas. Muchas veces nosotros no podemos comprarnos cosas, aunque queramos,
¿Por qué no tenemos el dinero de golpe? Bueno, pues se lo pedimos a un banco, pero imaginad la importancia que tiene la financiación para las empresas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sistema financiero es muy importante. Segundo, la sanidad. Mirad, la sanidad es básica. La sanidad es básica, la sanidad no solo ya sea pública o sea privada, es por nuestro bien, es para mejorar nuestra calidad de vida, es para que vivamos más. Por lo tanto, es un sector que se ha desarrollado, es una actividad del sector terciario, pero que en siglos anteriores no existían estos sistemas sanitarios que existen ahora y que por desgracia el COVID lo está poniendo a prueba. Pero es que luego, por ejemplo, la educación es fundamental. La educación es fundamental. ¿Por qué es fundamental la educación? Pues eso, pues para que seamos unas personas cultas, unas personas que sepamos valernos por nosotros mismos, que sepamos leer y escribir. Nosotros el tema de leer y escribir lo vemos hoy, qué fácil, yo sé leer y escribir, pero en la antigüedad la gente no sabía leer ni escribir, en los países desarrollados la gente no sabe leer ni escribir. Entonces la lectura y la escritura es fundamental, es básica, ¿de acuerdo? Y la cultura, la educación, que tengamos el acceso a una educación pública, el acceso a una educación obligatoria hasta los 16 años, que vosotros estáis cansados de estudiar, pero bueno, para eso yo os pongo vídeos, para que os lo paséis mucho mejor con los vídeos de Sergio, ¿vale? No, es decir, estamos hablando de que la educación es importante y en el futuro ya os acordaréis y veréis qué sabias son estas palabras. Es muy importante que estéis perfectamente educados, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a estos son otras de las actividades que podemos ver dentro del sector terciario. Bueno, he acabado ya el vídeo del sector terciario y bueno, espero que os sirva, os guste y bueno, y nada, y sea bastante completito porque hoy, si os dais cuenta, pues me lo he currado un pelín más, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre hay que mejorar y sobre todo por vosotros, ¿vale? Venga, chao, chao, nos vemos.